Bueno, y seguimos en Diálogos Comanches en esta hermosa mañana de jueves y tenemos la suerte, la visita virtual, como hacemos siempre, de un admirado compañero de teatro que es Fernando Rodríguez, que nos viene vamos a hablar de una obra que se está presentando, que yo desde el momento que la vi dije, wow, qué bueno está esto. Lorca Inconcluso, que va a estar en el Teatro Estela Italia. Vamos a decir esto, Fernando, así nos sacamos la parte formal de arriba. Van a ser Dale. 12 funciones. Es una creación colectiva sobre el universo lorquiano, que ahora nos va a contar Fernando Rodríguez. Ya funciones van a ser jueves 26 de mayo, 2, 9, 16 de junio a las 21 horas. Viernes, además del 27 de mayo, que ya fue, No, 3, que es, 10. es mañana, perdón. Hoy el estreno es hoy. Tres, claro, en la entrevista la vamos a. Pasar Le después. contamos a la gente que grabamos la entrevista con anticipación, Perfecto, pero se va a dale. emitir posteriormente. Entonces, efectivamente, hoy está de estreno, Fernando, con los nervios correspondientes, 27 de mayo, 3-10, la gente lo puede ver, 3-10, 17 de junio. Y después, el sábado, 11 y 18 de junio a las 21 y el 18 a las 17 también, y el domingo 12 de junio a las 19 horas, así que tenemos 12 funciones, una obra seleccionada por el fortalecimiento de las artes, que vamos a poner toda la información en la web de Uniradio, como hacemos siempre, en la 107.7 FM. Tenemos una web, Uniradio tiene una web maravillosa en el cual colgamos el podcast para que la gente pueda volver a escuchar el programa y programas anteriores. Y ahí ponemos toda la información que a veces al aire es difícil de retener. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la invitación. No, un gustazo estar acá contigo y como te dije, desde el primer momento que vimos dije, qué bueno, qué buena idea, aparte por la admiración y el amor que le tenemos a Federico García Lorca, ¿no? Sí, es un personaje, digamos que desde que, bueno, sus obras se publicaron y además cuando visitó Montevideo, que generó un gran revuelo, fue un personaje muy admirado y que además también se complementa esa admiración por, bueno, por una vida truncada, siendo muy joven, ¿no? Mismo al inicio de la Guerra Civil Española. Y bueno, y a nosotros hace unos 4 años, en el 18, ya nos habíamos propuesto empezar a trabajar con este autor y justamente habíamos trabajado una de sus obras inconclusas, bueno, hasta que habían quedado sin terminar, que es El Claro, Público, una obra que prácticamente no se había hecho acá en Montevideo. Y claro, de la investigación quedó muchísimo material, ¿no? Material que dijimos, bueno, con todo esto que investigamos tenemos que procurar hacer algo más. Y bueno, el año pasado, con todo el tema de la pandemia, uno tenía como mucho tiempo más para leer y para estudiar y para claro. pensar Sí, e imaginar. de las pocas cosas buenas que pasaron en esa Exacto, de época. las pocas fue esa, ¿verdad? Bueno, y entonces convoqué a un grupo de actores, actrices y diseñadoras y diseñadores para ver si me querían acompañar en este proyecto, en esta idea, que era la de no trabajar una obra específica del autor, de este autor, sino como tratar de hacer como un panorama genérico de todas ellas, ¿no? Profundizar en todas ellas para después quedarnos con la esencia, ¿no? Quedarnos Ah, básicamente con eso que yo llamo el universo lorquiano. Y claro, después, bueno, como actores y actrices que somos, jugar con eso, imaginarnos cosas y bueno, y crear un espectáculo. Y eso fue claro. lo que va a pasar. Gabriela Cuartino, Carolina Eizamendi, Jimena Prates, Agustina Vázquez Paz, Norma Berriolo, nombres súper conocidos para todos Uh nosotros, -huh. Rodrigo Perufo, Mauricio Chiesa y Fabricio Galvarini, que tengo la suerte, aparte de ser amigo de él, Uh -huh. director de Castigo del Cielo, aparte un director de Exacto. teatro, un tipo con una cabeza impresionante a la hora. Impresionante. Juega- Sí, sí. Es bien arquitecto, ¿no? Viste Sí, que arquitecto, él. Esa cabeza la diseña, tiene. Sí, sí, sí. es arquitecto, no puede evitarlo. No, diseña el teatro que él hace, tiene una cabeza impresionante. Yo tuve la suerte de vivir casi 20 años en Andalucía, entonces Ajá. he respirado el universo lorquiano desde adentro y he entendido maravillas del rescate popular que hizo Federico, este, Totalmente. y lo complejo que es
y lo discutido que está eso, ¿no? Cómo un autor, entre lo popular y lo intelectual, me parece que siempre Federico es de esos tipos que vino a romper y se transformó como una especie de estrella de jet set, pero a la vez hiperintelectual, a la vez con toda su condición, con todo lo que pasó y toda la historia que pasó después. Si vos me tuvieras sin spoilear, o capaz que sí, ¿qué podemos encontrar que no sepa? Porque son obras, la obra de Federico, las conocidas, son muy conocidas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué podemos encontrar que nos sorprenda, que nos saque de lo que no sabemos de Federico García Lorca? Bueno, en realidad la idea era, como yo te decía, ¿no? Empezar a investigar un poco sobre su vida, y eso lo hicimos no solamente a través de la lectura de su obra teatral, la terminada y la no terminada, la inconclusa, de su poesía, de las conferencias que daba, de las charlas, de lo que la gente decía de él, lo que decían sus amigos, de lo que decían sus enemigos, Claro. y a partir de allí empezar a armar, ¿viste? Una historia. Obviamente precisábamos una especie como de eje sobre el cual transitar, y bueno, nosotros decidimos hacerlo a partir de lo que fue su grupo teatral, La Barraca, y bueno, y la idea es que es un conjunto de actores y de actrices que están intentando justamente recrear cosas de la vida de Federico García Lorca. Y a partir de allí, ellos, los actores están prácticamente todo el tiempo en escena, todo está a la vista, se cambian a la vista, y todo va sucediendo de una forma muy dinámica, donde, bueno, la poesía está presente, el teatro obviamente también está presente, pero también está presente, digamos, esa interioridad que a nosotros nos interesaba tanto, ¿no? Es decir, ante ese tipo tan intelectual, tan verborrágico, ¿no? Que se decía que no se le podía ni siquiera hacer preguntas en una entrevista porque el tipo de una pregunta igual terminaba hablando de temas que él lograba vincular de una manera maravillosa, pero a su vez también era un tipo muy frágil, ¿no? Era un tipo que, por ejemplo, le tenía mucho miedo a la muerte, más allá de que coqueteó con ella todo el tiempo a nivel en lo que tiene que ver con lo que son sus obras, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros tratamos de ver esas pequeñas cosas, ¿no? Que hacen al ser humano, que no tiene que ver necesariamente con aquello por lo cual se ha destacado universalmente, sino por aquello otro que nosotros supimos de él, y bueno, y que tratamos de darle una impronta mágica propia de lo que es el teatro, ¿no? Totalmente. Viste que aparte, no sé si te pasa, te parece que las obras de Lorca tienen como tantas posibilidades de lectura y de darles vuelta y de hacer propuestas, ¿no? Que es algo maravilloso del teatro, ¿no? Yo recuerdo, yo he visto versiones de La Casa de Bernarda Alba, hay dos que se hicieron en Sevilla muy llamativas. Una es que es La Casa de Bernarda Alba, pero con hombres. Uh -huh, Hay una, y después hay una que fue inclusive muy revolucionaria, porque es en Sevilla hay una especie, para que la gente lo entienda, como un asentamiento sería, que se llama el Bacie, pero que es de etnia gitana, y se hizo, es con gitanas analfabetas, que se aprendieron en la casa de Bernarda Alba, de memoria, ¿no? Porque no sabían ni leer ni escribir, y lo hicieron, pero lo hicieron durante temporadas, salieron de gira, les fue súper bien, y como que crearon, inclusive el director de Atalaya, de ahí, de Sevilla, una compañía que trabaja mucho ese tipo de teatro, hablaba de que muchas se habían sacado el DNI para poder estar en la seguridad social, para poder hacer los contratos para participar de las obras y poder cobrar. O sea, hasta claro. ese tipo de vínculo había hecho gracias a la Casa Bernarda Alba. En cine me acuerdo de La Novia, por ejemplo, que es una versión de Bodas de Sangre que es espectacular. Y en libros, a mí el que más me trajo a Federico fue El amante uruguayo, que seguramente Claro, ustedes no. el terrón cañolo, sí. ¿Han vivido ese vínculo de Federico Amorín. con Uruguay, con el Río de la Plata, con Amorín? Sí, es parte de lo que investigamos, parte de lo que aparece en la obra, obviamente a partir de una libre versión, ¿no? Claro, de lo que pudo haber pasado. Nosotros leímos todo lo que hay, o por lo menos todo lo que pudimos encontrar claro. sobre esa visita, que fueron más o menos unos 18 o 20 días que estuvo acá en Montevideo, y que, bueno, estuvo en Salto, estuvo en Atlántida. Bueno, y tratamos de alguna manera como de imaginarnos un posible diálogo entre esos dos personajes, ¿no? Claro. ¿Qué decís? Eh, ¿Estará enterrado en Salto? ¿Qué decís?
Bueno, a morir lo aseguraba a rajatabla. Hizo un Un sepelio, monumento y todo, sí, hizo sí. un, ¿no? Y llegó a hacer un entierro. Hizo un entierro, llevó a Margarita Xirgu para que recitara el final de Bodas de Sangre de la Madre. Tal Claro. es así que cuenta la crónica de la época que un hombre la vino a saludar a Margarita y diciéndole que él también había perdido un hijo, ¿verdad? Y Ah, entonces cuando el resto de la gente le quiso explicar, ella dijo, no, 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 déjenlo, no le déjenlo, expliques, claro. no le expliquen nada, déjenlo así Claro, con eso, ¿verdad? Nosotros hacemos un guiño a eso también. Hay un guiño a esa claro, que historia. es una maravilla. ¿Qué obra te gusta más? Bueno, todas, en realidad no te puedo Sí. elegir una. Yo te diría que El Público fue una obra que a mí me resultó, yo la leí por primera vez cuando estaba en la EMAD como estudiante hace muchísimos años, y siempre me había interesado, sobre todo por lo hermética que me pareció al principio, hasta que, bueno, la leí, la estudié, y bueno, y obviamente se logró desentrañar. Claro. Y ahora de estas obras inconclusas, hay una que a mí me llamó mucho la atención, que además es una obra que acá nunca se hizo, que es Los sueños de mi prima Aurelia. Es una obra que Ah, solamente hay un acto escrito, que nosotros, bueno, retomamos algunas escenas de eso también claro. en un marco en el cual los guiños esa posible muerte empiezan a aparecer, se empiezan a dar a lo largo de toda la obra desde diferentes puntos de vista, ¿no? Claro. A raíz de esto, de meterte un poco en el universo de Lorca, cuando lo trasladas, yo siempre tengo la sensación de que eso que pasa, que cuesta mucho, o sea, a ver si por dónde te lo encaro. Acá en Uruguay a mí me da la sensación de que es muy clara. En España pasa, pero me parece que también al ser el universo más grande, capaz que queda un poco más confuso. Acá en Uruguay, por lo menos yo lo sufro más la fractura entre lo que sería la élite intelectual y lo popular. Yo, salvo, ahora igual, como por suerte pasa, hay figuras. Te digo una que se me ocurre, Jimena Márquez, que está muy metida en el teatro, en esa elite, digamos, y también hace Uh carnaval. Entonces, como que es una figura o Coco Rivero, por decirte otro, -huh. ¿no? Que está un poco metido en los dos mundos, entonces distorsiona esto que estoy diciendo. Pero de todas formas, me parece que hay como una especie de círculo cerrado o semicerrado, donde pasa esto que lo popular y lo intelectual está como por dos caminos que, que inclusive que se defienden, ¿no? Que se defienden, sobre todo del lado intelectual, como que se quieren desmarcar de eso que es popular. ¿Cómo lo vivís al estar metido en el universo de Federico? ¿Cuál es tu lectura de la realidad uruguaya con respecto a eso? Bueno, de alguna manera yo, dentro de lo que fue su planteo, ¿no? En el caso de Federico, ¿no? Te quiero hablar un poquito de Sí, eso primero. Él, él en realidad, él creía que esa dicotomía existía. De hecho, en el público justamente uno de los temas es ese, ¿no? Él habla del teatro al aire libre, lo que él llama el teatro al aire libre, que es ese teatro más comercial, más vano, que no deja nada más que claro, la idea de pasar un rato y ya está. Y lo que él llama el teatro bajo la arena, ¿no? Aquel que va al hueso, que de alguna claro. manera es el que a él le interesaba. Es cierto, eso que vos decís, él obviamente, digo, manejó lo popular y además lo llevó a otros ámbitos que no eran los comunes, ¿no? En aquel momento. Yo creo que nuestro teatro es un teatro muy rico, tiene mucha tradición. eh, y yo siempre me tomo una frase de Anton Chekhov, que a mí me gusta mucho, que él decía que solamente existían dos tipos de teatro, el bien hecho y el mal hecho. Sí, claro, Y no hay otra historia, ¿no? Es decir, yo he visto espectáculos de los, entre comillas, llamados comerciales, excelentemente hechos, claro, en todos los rubros, desde todo punto de vista, y he visto espectáculos intelectuales pésimos. claro. Es decir, yo creo que no deberíamos hablar de una dicotomía. En realidad yo lo que creo que hay, digamos, formas, que hay estilos, que hay Claro. gustos, que Pero hay ¿te parece, tenés la intereses. percepción de que se habla, de que digamos, el ambiente teatral uruguayo se habla de esa dicotomía? No,
No, yo creo que no hay un debate sobre ese tema. De hecho, mira, hace un par de años un exalumno mío de la EMAD y otro chico que yo conozco Ujú. del ámbito, estaban tratando de hacer como una investigación, digamos, sobre el tema del teatro. Y, por ejemplo, una de las preguntas que me hicieron era, por qué los jóvenes no hacen clásicos? ¿Por Claro, qué no toman clásicos y se escriben sus propias obras, ¿no? Y yo le digo, mira, mi percepción es porque no los leen. Es decir, claro, no los hacen porque no los leen. Digo, porque por el hecho simplemente de considerar que fue escrita hace un siglo o antes de Cristo en el quinto Edipo, ¿verdad? O llamarle que vos quieras, dependiendo de la obra, siempre va a poder tener un contexto contemporáneo. Es decir, nadie hace o nadie debería hacer teatro arqueológico. Es decir, claro. obviamente, cualquier texto que vos tomes, sea escrito del año pasado o sea escrito hace 10 siglos atrás, hoy uno tiene que hacer una interpretación. No podés hacer, obviamente, una copia textual, primero porque, yo qué sé, ni estás en Grecia, ni sos griego, Claro, claro, vivís claro. en Montevideo, en el Uruguay, en 2022. Entonces siempre va a tener esa impronta. Pero hay una cosa que digo que yo creo que sí, que a mí me parece que está faltando, que es un debate mucho más abierto, ¿no? Sobre esto. Sé que cada tanto la Facultad de Humanidades organiza unos coloquios de teatro, ahí a veces se presentan algunas ponencias que son interesantes, digo, pero yo creo que no hay un trabajo de discusión, es una percepción, un Sí, 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 trabajo de sí. discusión sobre para qué hacemos teatro exclusivamente para eso, ¿no? Porque si Claro, uno mira la cartelera, hay, no sé, 200.000 obras. 70 Sí, sí, espectáculos sí, sí, en tal una cual. ciudad como Montevideo, que además, por lo que yo he leído, se dice que el panorama de la gente que va al teatro son más o menos 30.000 personas y no ha variado mucho. Creo que hay un poquito más ahora porque los jóvenes se están metiendo bastante Sí, más sí, sí, sí. en Pero el es tema algo, es de algo lo nuevo. teatral. Pero digo, ¿para qué estoy haciendo teatro? O eso viste, ayer justamente en otra entrevista que teníamos, decíamos que ahora los grupos, por ejemplo, por un tema de sala también, hacen martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, Sí, sí, domingo, sí, sí, y sí, se claro. terminó la temporada, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces digo, es, a mí esa idea de sacar obras como chorizo, Sí, 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 claro, claro. no sé, digo, no es que me niega que la gente lo haga, pero me parece que un trabajo el trabajo que requiere hacer Claro, un espectáculo, ¿ah? El esfuerzo, las horas que lleva eso, y que además en general, lamentablemente, no siempre reditúa desde el punto claro. de vista económico, es un esfuerzo realmente importante. Ahora, por algo la gente lo hace. Totalmente, claro. Por Y yo seguiría hablando contigo, Fernando, una hora más, porque me parece que lo lindo cuando uno se planta una obra de teatro, sobre todo en este tipo de obras que habla de un autor así, tan universal y que habla del teatro, ¿no? Porque por lo que entendí del planteo es casi como el teatro dentro del teatro. Bueno, hay algo de eso también, aunque la idea es de ser un poco más abarcativo sobre, digamos, el universo que tiene Claro, que ver, digamos, no solamente con lo teatral, sino con su vida cotidiana, ¿no? claro, claro, con cómo era él. Y con su final, que también, ¿sabes? Que es un tema de Estado en España eso, porque está el tema de la familia, que no quiere que se investigue. Han aparecido fosas comunes donde se decía que podía estar, y esta historia en Uruguay, como que hay toda Sí. una historia ahí atrás, ¿no? Yo también leí una historia, una nota que dice que la familia realmente lo encontró, el cuerpo, y está enterrado en un lugar que no quieren revelar dónde es, para que Claro, quede esa claro. cosa de que nunca apareció, ¿viste? Es Claro, otra de mirá, las tantas. fíjate, fíjate. Y me parece que un tema que también nos atraviesa por el tema de nuestros desaparecidos. Me parece que también Sí, plantea un poco totalmente, sí, sí, totalmente. esa historia. Fernando, muchísimas gracias por haber estado esta mañana acá con nosotros. Iremos a ver, por supuesto, Lorca, Bueno, incluso la recomendamos muchísimo. Aparte del Teatro Estela Italia, es de esos teatros que uno cada vez que hay algo ahí lo disfruta porque tiene olor a teatro. y tiene su duende, como dice Federico. Totalmente. Y hablando de dónde, mira, nos vamos a ir escuchando un tema de Camarón, justamente cantando García Lorca, que es como juntar a dos estrellas universales juntas y que explote todo acá en la radio. Un abrazo Genial. grande. Otro para ti, que andes bien.